Imagina esta escena con total claridad. Llevas aproximadamente 3 meses en una relación con una mujer que, hasta hace poco, parecía completamente involucrada contigo. Al principio todo fluía de manera natural, ligera, espontánea. Los mensajes llegaban con entusiasmo. Los encuentros parecían inevitables. Las miradas tenían esa luz que aparece cuando dos personas se eligen sin esfuerzo. Había una sensación de armonía silenciosa, como si todo estuviera avanzando en la dirección correcta. Pero algo cambió. Los mensajes ahora tardan más en llegar. Las citas empiezan a espaciarse. La forma en que te mira ya no tiene la misma intensidad. Y aunque ella no diga nada, tú lo percibes con absoluta claridad. Algo se ha desplazado. Ya no eres la prioridad. Te has convertido en una de las posibles opciones dentro del gran estante de su vida. Y es precisamente en este punto donde muchos hombres reaccionan de la forma más previsible posible. Intentan recuperar terreno, empiezan a enviar mensajes más largos, organizan sorpresas, ofrecen su disponibilidad total, tratan de demostrar cuánto les importa la relación, pero en lugar de generar acercamiento, cada gesto parece crear más distancia. Cuanto más intentas reavivar la llama, más ella se aleja, no porque tú no seas suficiente, sino porque, sin darte cuenta, estás comunicando algo extremadamente peligroso. Estás diciendo que ella puede tenerte en cualquier momento, que siempre estarás allí, incluso si el ambiente se enfría, incluso si ella deja de invertir en la relación. Te has vuelto predecible, seguro, reemplazable. Ella ya no teme perderte porque tu comportamiento ha revelado la verdad. Tú no te irás. Permanecerás incluso si ella se aleja emocionalmente. Y es aquí donde muchos hombres caen sin darse cuenta. Ofrecen amor cuando lo que ella siente es aburrimiento. Ahora detente un momento y considera esta pregunta. ¿Y si existiera una forma de cambiar completamente esta dinámica sin pronunciar una sola palabra? ¿Y si la clave para que una mujer realmente tema perderte no fuera un juego psicológico superficial, sino una transformación interna profunda? Porque el verdadero temor a la pérdida no nace de juegos emocionales. Nace cuando te conviertes en el tipo de hombre que ninguna mujer consciente querría dejar escapar. Un hombre raro, un hombre con presencia, un hombre que genera una ligera inquietud no por inseguridad, sino por la intensidad de su propia certeza. En este video exploraremos los principios psicológicos que activan, casi a un nivel primitivo, un auténtico temor a la pérdida dentro de la mente femenina. No estamos hablando de técnicas de seducción vacías, ni de estrategias copiadas de foros de Internet. Estamos hablando de transformaciones estructurales, cambios de identidad que te vuelven raro, valioso y deseable sin necesidad de forzar nada. Porque la escasez que realmente atrae no es la que se actúa, es la que se construye. Lo que es común se ignora. Lo que es raro nadie quiere perderlo. Pero antes de entrar de lleno en el corazón de este tema, quiero pedirte algo simple. Escribe en los comentarios esta frase: yo elijo convertirme en un hombre raro. Hacerlo no es un gesto simbólico sin sentido. Cuando una persona escribe una decisión, la mente la registra como un compromiso. Y además ayuda a que el algoritmo haga llegar este contenido a quienes realmente lo necesitan. Si este tipo de contenido te ayuda a comprender más profundamente la psicología humana, deja también un like y suscríbete al canal. Esto permite que el proyecto siga creciendo. Y si deseas apoyar directamente el trabajo del canal y permitir la creación de contenidos cada vez más profundos, puedes utilizar el superchat. Tu apoyo ayuda a mantener vivo este espacio de reflexión y exploración psicológica. Ahora volvamos al punto central. Carl Jung explicaba que gran parte de las dinámicas dentro de las relaciones nacen de procesos inconscientes profundos, proyecciones, deseos, miedos y arquetipos que se mueven por debajo de la superficie de la conciencia. Y uno de los principios más poderosos que gobierna tanto los mercados como los corazones humanos es increíblemente simple. Solo tememos perder aquello que es raro, valioso y difícil de reemplazar.
Aquello que está demasiado disponible pierde valor ante la mente humana. Este es el error fatal que muchos hombres cometen. Se ofrecen por completo, siempre presentes, siempre disponibles, siempre listos, y lentamente eso destruye el deseo. El exceso de disponibilidad comunica un mensaje silencioso: puedes tenerme cuando quieras, y el cerebro humano interpreta inmediatamente: si puedo tenerlo siempre, ¿por qué debería temer perderlo? Lo que realmente activa el interés no es fingir escasez, sino convertirse de verdad en una persona rara, un hombre con propósito, un hombre que se mueve con determinación, un hombre que no pone su vida en pausa por nadie. Este tipo de presencia emite una frecuencia psicológica que mueve algo muy profundo dentro de los instintos femeninos. No se trata de ser frío o distante, se trata de estar centrado, estable, autosuficiente. Es la energía de un hombre que no arrastrará detrás de sí a alguien que juega con su tiempo. Un hombre que, cuando percibe que no está siendo valorado, simplemente continúa caminando, sin drama, sin explicaciones, sin necesidad de convencer a nadie. Esta fuerza comienza con la energía de tu presencia, una energía que comunica algo extremadamente poderoso. Estoy aquí porque lo elijo, no porque lo necesite, y esta energía se manifiesta en los detalles más sutiles, en el tono de tu voz, en la manera en que miras a los ojos sin prisa, en el silencio que sabes sostener sin ansiedad, en la forma en que sabes decir no sin justificarte. Todo esto enciende una señal silenciosa en la mente de una mujer. Este hombre es diferente, no está aquí para suplicar, está aquí porque está completo, con o sin mí. Y es precisamente esa sensación la que activa uno de los temores más profundos del ser humano: el miedo a perder algo raro. La psicología evolutiva ha mostrado que las mujeres se sienten inconscientemente atraídas por señales asociadas con seguridad, autonomía y capacidad de decisión. No estamos hablando simplemente de músculos o apariencia física. Estamos hablando de comportamiento, autonomía, capacidad de tomar decisiones incluso cuando otros desaprueban. Un hombre con esta presencia no necesita demostrar su valor, simplemente vive de acuerdo con él. Y eso genera atención, porque una mujer percibe que un hombre así tiene opciones, y las opciones crean competencia, y la competencia enciende el deseo. La verdad, por dura que pueda parecer, es muy simple. Muchas mujeres desean más a los hombres que tienen el coraje de perder, no porque quieran irse, sino porque no están dispuestos a quedarse donde no son valorados. Hombres que saben que su presencia es un regalo, y que ese regalo puede retirarse en cualquier momento. Esto crea un estado de atención constante, una inquietud silenciosa. Y cuanto más esta posición se sostiene con autenticidad, más una mujer comienza a invertir para no perderte. No porque esté obligada, sino porque perder a alguien que admira profundamente se convierte en algo que realmente teme. Y esta es la diferencia entre ser deseado y ser simplemente disponible. Aquí comienza la verdadera transformación de la identidad masculina, de la que Jung hablaba indirectamente cuando describía el proceso de individuación: convertirse en un hombre centrado en su esencia, no dependiente de la aprobación externa, capaz de caminar por el mundo con una presencia que no pide permiso. Cuando un hombre alcanza este nivel de integridad interior, algo cambia inevitablemente en la forma en que es percibido. Y ese cambio no necesita palabras. La presencia habla por sí sola. Ahora observa lo que sucede cuando esta transformación interior se vuelve estable dentro de ti. No es algo que se muestre con grandes palabras ni con demostraciones teatrales. Es mucho más silencioso que eso. Es la manera en que entras en una habitación sin buscar aprobación. Es la manera en que hablas sin prisa. Es la forma en que escuchas sin necesidad de interrumpir para demostrar algo. Carl Jung hablaba a menudo de la integración de la sombra y de la individuación como el proceso mediante el cual un hombre deja de vivir para ser aceptado y finalmente
comienza a vivir en acuerdo con su verdadera naturaleza. Cuando este proceso comienza de verdad, el hombre deja de perseguir. No porque haya dejado de amar, sino porque ha dejado de mendigar atención. Y es aquí donde ocurre algo muy interesante en la mente femenina. Cuando una mujer percibe que un hombre ya no está intentando desesperadamente retenerla, algo dentro de ella se activa. No es miedo inmediato. Primero es curiosidad. Una pequeña tensión psicológica. Una pregunta que empieza a surgir lentamente. ¿Por qué él no reacciona como los demás? ¿Por qué no está corriendo detrás de mí? ¿Por qué no intenta convencerme? Esa pequeña duda es el primer paso hacia algo mucho más poderoso. Porque la mente humana no se obsesiona con lo que está garantizado, se obsesiona con aquello que puede perder. Y aquí entra en juego otro principio psicológico extremadamente profundo: la ausencia selectiva. La mayoría de los hombres, cuando perciben distancia, aumentan su presencia, envían más mensajes, piden más explicaciones, buscan más contacto, pero este comportamiento comunica inconscientemente debilidad emocional, comunica dependencia, comunica que su estabilidad depende de la respuesta de la otra persona. Un hombre centrado, en cambio, hace algo muy diferente. Cuando percibe distancia, no responde con persecución, responde con espacio, no como castigo, no como estrategia manipulativa, sino como una consecuencia natural de su dignidad. Si la energía no es recíproca, simplemente reduce su inversión, continúa con su vida, continúa con sus proyectos, continúa avanzando hacia su misión, y esto produce un efecto psicológico sorprendente. La ausencia crea imaginación. Cuando no estás constantemente presente, la mente de la otra persona empieza a llenar el espacio vacío. Empieza a preguntarse: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? Si estás conociendo a otras personas, si estás perdiendo interés. Esto no es un juego mental, es un fenómeno psicológico natural. La mente humana teme el vacío porque el vacío significa pérdida de control. Y la pérdida de control genera atención. Es aquí donde muchas mujeres comienzan a reactivar su inversión emocional, no porque alguien las haya obligado, sino porque el cerebro percibe una posible pérdida. Carl Jung hablaba con frecuencia de la fuerza del inconsciente colectivo y de los arquetipos que guían el comportamiento humano. Uno de estos arquetipos es el del masculino centrado, el hombre que no vive para ser aprobado, sino para realizar su propio camino. Este arquetipo activa respeto en un nivel muy profundo de la psique, y el respeto es el terreno donde crece el deseo auténtico. Sin respeto no existe atracción duradera, solo hábito, solo comodidad, solo aburrimiento. Un hombre que vive persiguiendo confirmaciones pierde lentamente su aura psicológica, se vuelve legible, se vuelve predecible, y la previsibilidad mata la tensión emocional. Pero un hombre que vive con una dirección clara crea algo completamente diferente. Crea misterio, no un misterio artificial, sino un misterio natural. Porque su vida no gira alrededor de la relación. La relación es parte de su vida, no el centro de su identidad. Esto cambia todo. Cuando una mujer percibe que un hombre tiene una misión más grande que la propia relación, algo dentro de ella se desplaza. Ya no se siente el centro del universo de ese hombre. Y paradójicamente, es precisamente eso lo que aumenta el deseo de permanecer cerca de él. Porque cuando un hombre tiene un camino claro, su presencia deja de ser algo que puede darse por sentado. Se convierte en algo que puede perderse. Y cuando algo puede perderse, la mente humana empieza a prestarle atención de una forma completamente distinta. Empieza a valorarlo. Empieza a protegerlo, empieza a invertir en ello. Esa es la paradoja silenciosa de la atracción profunda. Cuando un hombre deja de intentar ser indispensable, empieza a volverse verdaderamente difícil de reemplazar, porque su valor ya no depende de cuánto persigue, sino de cuánto se respeta a sí mismo. Y el respeto propio es una de las fuerzas psicológicas más magnéticas que existen.
No necesita demostrarse, no necesita anunciarse, simplemente se percibe, en la calma, en la seguridad, en la forma en que ese hombre camina por el mundo sabiendo que su valor no depende de la validación de nadie. Y cuando esa energía se vuelve real dentro de ti, algo cambia inevitablemente en la dinámica de cualquier relación. Personas pueden ignorar las palabras, pero jamás pueden ignorar la presencia. Formar parte de su mundo, porque ahora estar a su lado ya no es una certeza, es una conquista. Este es uno de los grandes paradoxos de las relaciones humanas. Cuanto más necesita un hombre a una mujer, menos interesante se vuelve ante sus ojos. Cuanto más completo es un hombre sin ella, más magnético se vuelve. No porque sea frío, no porque sea distante, sino porque su presencia nace de la elección y no de la necesidad. Y la diferencia entre elección y necesidad es enorme. La necesidad crea presión, la elección crea valor. Cuando una mujer siente que un hombre está con ella porque la elige y no porque teme perderla, el respeto crece. Y junto con el respeto también crece la posibilidad real de que ella tema perder a ese hombre. No porque él haya amenazado con irse, sino porque su libertad es evidente. Carl Jung decía que aquello que no se vuelve consciente termina regresando a nuestra vida en forma de destino. Muchos hombres no se dan cuenta de que su destino en las relaciones suele ser el resultado de su propia dependencia emocional. Buscan ser amados en lugar de convertirse en hombres dignos de respeto. Buscan confirmación en lugar de construir una vida que genere atracción de forma natural. Pero cuando un hombre comienza verdaderamente el camino de la individuación, todo cambia. Ya no necesita interpretar un papel. Ya no necesita convencer a nadie de su valor. Simplemente vive en coherencia con lo que es. Y esa autenticidad posee un poder magnético enorme. Porque la mayoría de las personas todavía vive atrapada en el miedo de no ser suficiente. Cuando alguien aparece libre de ese miedo, inmediatamente se vuelve interesante. Se convierte en una figura que rompe los patrones habituales. Y es precisamente esa ruptura la que genera atracción. Pero existe un nivel aún más profundo que pocos hombres comprenden. La forma en que gestionas tu tiempo y tu atención. El tiempo es la moneda más valiosa que posee un ser humano, y la forma en que lo distribuyes comunica inmediatamente tu valor percibido. Si siempre estás disponible, si cancelas compromisos para verla, si interrumpes tu vida cada vez que ella lo desea, estás comunicando algo muy claro. Tu tiempo no tiene valor. Pero un hombre con una misión vive de forma diferente. Su tiempo es limitado. Su atención es selectiva, no porque quiera crear distancia, sino porque su vida está llena. Tiene objetivos, tiene proyectos, tiene amistades, tiene un mundo que continúa existiendo independientemente de la relación. Cuando una mujer percibe esto, algo dentro de ella cambia. Ya no siente que puede acceder a ti en cualquier momento. Y eso genera algo que la psicología llama inversión progresiva. Cuanto más difícil es obtener algo, más lo valora el cerebro. Cuanto más esfuerzo requiere algo, más significativo se vuelve. Esto no es manipulación, es simplemente la naturaleza de la mente humana. Y es aquí donde tu valor percibido comienza realmente a crecer. No porque estés haciendo algo para impresionarla, sino porque estás viviendo una vida real, una vida llena, una vida que no depende de ella para tener sentido. Y es precisamente esa independencia la que crea la verdadera atracción, porque en el fondo toda persona desea estar al lado de alguien que camina con fuerza en su propia dirección, no al lado de alguien que se aferra por miedo a quedarse solo. Cuando un hombre deja de temer a la soledad, también deja de aceptar relaciones que no lo respetan, y ese cambio energético se percibe inmediatamente. No necesita ser explicado. No necesita ser declarado. Se siente en la forma en que hablas, en la forma en que te mueves, en la forma en que reaccionas ante las dificultades. Y es precisamente esa presencia estable la que empieza lentamente a crear algo en la mente de una mujer.
un pensamiento que antes no existía. ¿Y si realmente lo perdiera? Cuando esta nueva forma de ser comienza a arraigarse de verdad dentro de ti, sucede algo que muchas personas no esperan. No es una transformación ruidosa. No es un cambio espectacular que todos notan inmediatamente. Es mucho más sutil. Es como si tu presencia comenzara lentamente a cambiar de temperatura. Antes eras predecible, fácil de leer, siempre disponible. Ahora hay algo diferente. Una calma nueva, una estabilidad que no busca confirmación. Y ese tipo de estabilidad tiene un efecto profundamente psicológico en quien te observa. Carl Jung hablaba con frecuencia del poder de la individuación, el proceso a través del cual una persona deja de vivir según las expectativas de los demás y comienza finalmente a vivir según su propia naturaleza auténtica. Cuando un hombre entra realmente en ese proceso, deja de comportarse como alguien que teme perder. No porque sea indiferente, sino porque finalmente ha comprendido una verdad fundamental. Su valor no depende de la aprobación de nadie. Este es el momento en que algo cambia completamente en la forma en que una mujer te percibe. Antes eras alguien que intentaba mantener la relación. Ahora, eres alguien que vive su propia vida. Antes eras fácilmente accesible. Ahora tu tiempo tiene peso. Antes tu atención estaba garantizada. Ahora tu atención es una elección. Y la mente humana reacciona de una manera muy interesante ante este cambio. Cuando algo deja de estar garantizado, se vuelve inmediatamente más valioso. Es la misma dinámica que gobierna los mercados, las obras de arte, los objetos raros. Pero también gobierna las relaciones humanas. Aquello que siempre está disponible pierde lentamente valor. Aquello que puede perderse se vuelve inmediatamente importante. Y es aquí donde nace una nueva tensión psicológica en la mente de una mujer. No es celos en el sentido infantil de la palabra. Es algo mucho más profundo. Es la percepción de que el hombre que tiene delante ya no está completamente bajo control. No en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que su presencia no está garantizada. Y cuando algo no está garantizado, la mente comienza a invertir más. Carl Jung describía con frecuencia cómo el inconsciente reacciona con gran intensidad ante todo aquello que rompe la previsibilidad. La previsibilidad crea hábito. La imprevisibilidad crea atención. Cuando una mujer ya no puede prever completamente tu comportamiento, cuando ya no puede estar segura de que siempre estarás allí esperándola, su mente entra en un estado de observación mucho más atento. Empieza a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que hablas con los demás, la forma en que ocupas el espacio, la forma en que otras personas reaccionan ante tu presencia. Todo esto se vuelve repentinamente significativo, porque ahora ya no eres simplemente alguien que le pertenece. Eres alguien que podría elegir un camino diferente. Y es precisamente esa posibilidad la que activa uno de los mecanismos más poderosos de la atracción, la competencia invisible. No es necesario que provoques celos. No es necesario que muestres interés por otras mujeres. Basta con que tu vida continúe expandiéndose, que conozcas personas, que tengas proyectos, que tengas un mundo que existe independientemente de ella. Cuando una mujer percibe que otras personas valoran tu presencia, algo dentro de ella cambia. No es una reacción superficial, es una respuesta profundamente arraigada en la psicología evolutiva, porque ahora ya no es la única persona que puede elegir. Ahora tú también eres alguien que puede ser elegido por otras, y eso crea una tensión completamente nueva. Carl Jung habría descrito este fenómeno como el despertar del arquetipo del masculino autónomo, el hombre que no vive para ser aprobado, sino para realizar su propia dirección. Este arquetipo posee una fuerza magnética enorme porque rompe una dinámica muy común en las relaciones modernas, la dependencia emocional. Cuando un hombre depende emocionalmente de una mujer, la relación pierde equilibrio. Uno persigue y el otro se aleja. Uno busca confirmación y el otro pierde interés. Pero cuando un hombre se vuelve psicológicamente autónomo,
el equilibrio cambia por completo. Ya no hay persecución, ya no hay súplica, solo hay presencia. Y la presencia auténtica tiene un efecto sorprendente, porque ahora la relación ya no es una necesidad para ti, es una elección. Y cuando una mujer percibe que la relación existe porque tú la eliges, no porque la necesites, algo dentro de ella se activa, el respeto crece, la atención aumenta, y lentamente nace algo que antes no existía, el miedo real de perder a ese hombre. No porque él amenace con irse, sino porque su libertad es evidente. Jung sostenía que el respeto es una de las fuerzas más profundas que regulan las relaciones entre las personas. Sin respeto no existe atracción duradera. Puede existir afecto, puede existir costumbre, puede existir comodidad, pero la verdadera atracción nace solo cuando una persona percibe valor en la otra, y el valor no se proclama, se demuestra a través de la coherencia de la propia vida. Un hombre que mantiene sus principios incluso cuando corre el riesgo de perder una relación, comunica algo extremadamente poderoso. Comunica que su identidad es más fuerte que su miedo, y esa es una de las cualidades más magnéticas que un ser humano puede poseer. Cuando una mujer percibe esa fuerza interior, algo cambia en su manera de comportarse, no porque alguien se lo imponga, sino porque su inconsciente reconoce algo raro. Un hombre que no se dobla por miedo a ser abandonado. Un hombre que no se traiciona a sí mismo para mantener una relación. Un hombre que prefiere perder a una persona antes que perder su dignidad. Este tipo de hombre es extremadamente raro en el mundo moderno. Y precisamente por eso, cuando aparece, su presencia genera un efecto muy particular. Las personas comienzan a prestar más atención. Las mujeres comienzan a observarlo con ojos diferentes, no porque esté intentando seducir, sino porque su energía comunica algo muy claro. Este hombre no está aquí para ser aceptado, está aquí para vivir según su propia verdad. Y es precisamente esa verdad la que genera respeto. Y donde nace el respeto, también nace el deseo de no perder esa presencia. Porque perder a una persona así no significa simplemente perder una pareja. Significa perder a alguien que representa fuerza, dirección e integridad. Y cuando la mente humana percibe la posibilidad de perder algo tan raro, la atención aumenta, la inversión emocional crece y la relación comienza lentamente a transformarse. Pero existe un nivel aún más profundo de esta transformación que pocos hombres comprenden realmente. No se trata solo de cómo te comportas con una mujer, sino de cómo construyes toda tu vida. Carl Jung decía que la verdadera madurez psicológica llega cuando un hombre deja de buscar su identidad en la mirada de los demás y empieza a encontrarla en su propio centro interior. Mientras un hombre busque su valor en la confirmación femenina, seguirá siendo vulnerable. Basta una señal de distancia, un cambio de tono, una respuesta más fría, y toda su estabilidad se derrumba. Pero cuando un hombre construye una vida que no gira alrededor de la relación, algo cambia radicalmente. La relación deja de ser la fuente de su identidad y se convierte simplemente en una parte de su experiencia. Y ese cambio transforma completamente el campo emocional de la relación, porque ahora ya no eres alguien que pide amor, eres alguien que lo comparte. Alguien que comparte su vida desde un mundo que ya está lleno, y eso tiene un impacto enorme en la psicología femenina. Una mujer percibe de inmediato si un hombre tiene un mundo propio, o si su existencia gira completamente alrededor de ella. Cuando todo tu tiempo, toda tu atención y toda tu energía están concentrados en una sola persona, tu valor percibido inevitablemente disminuye. No porque no seas importante, sino porque tu vida parece vacía sin esa relación. Pero cuando tu vida está llena de dirección, de amigos, de proyectos, de crecimiento personal, algo cambia. La relación deja de ser tu único horizonte, se convierte simplemente en una parte de un universo mucho más amplio. Y aquí aparece uno de los elementos más poderosos de la psicología masculina, la hermandad. Muchos hombres modernos viven aislados. No tienen una tribu, no tienen amigos que los desafíen,
que los apoyen, que les recuerden quiénes son cuando se desvían de su camino. Sin una red de hombres fuertes alrededor, un hombre se vuelve fácilmente vulnerable a la manipulación emocional, porque no tiene espejos. No tiene a nadie que le devuelva su propia imagen cuando empieza a perderse. Pero cuando un hombre tiene verdaderos hermanos, amigos que comparten valores similares, algo cambia profundamente en su estructura psicológica. Ya no está solo en el campo de batalla emocional. Tiene una base, tiene un lugar al que regresar, tiene personas que le recuerdan su dignidad cuando está a punto de olvidarla. Y eso también lo percibe una mujer, incluso cuando no se dice en voz alta. Una mujer siente cuando un hombre está respaldado por una tribu, siente cuando no está aislado, siente cuando detrás de él existe una estructura invisible de relaciones sólidas, y eso transforma completamente la dinámica de poder dentro de la relación, porque un hombre que tiene una red fuerte no tolera fácilmente el desprecio ni la manipulación, no porque sea agresivo, sino porque sabe que su valor existe también fuera de la relación. Cuando una mujer percibe esto, algo dentro de ella se reajusta. Comprende que no está interactuando con un hombre que puede ser controlado mediante la retirada del afecto. Está frente a alguien cuya vida sigue existiendo incluso sin ella. Y eso no crea distancia emocional, crea respeto, porque la relación deja de ser una prisión. Se convierte en una elección consciente. Y cuando una mujer siente que es elegida por un hombre que podría caminar en muchas otras direcciones, la experiencia cambia por completo. Ya no es una posición garantizada. Se convierte en un privilegio. Y es aquí donde nace algo muy poderoso dentro de la psicología femenina: el deseo de estar a la altura. Cuando una mujer siente que tiene a su lado a un hombre centrado, respetado por otros hombres, un hombre que camina con seguridad hacia su propia dirección, algo dentro de ella quiere demostrar que merece esa presencia, no por miedo infantil, sino por respeto, por admiración, por el deseo de formar parte de algo sólido. Este tipo de dinámica crea un ciclo completamente diferente al que muchos hombres están acostumbrados. Ya no eres tú quien intenta demostrar constantemente tu valor. Es ella quien empieza a invertir para mantener tu respeto. Eso no significa que la relación se convierta en una competencia de poder. Significa que aparece un equilibrio real, porque ambas personas reconocen el valor del otro. Carl Jung sostenía que una relación sana solo puede existir entre dos individuos completos. Dos personas que no buscan en el otro una muleta emocional, sino un compañero de camino. Cuando un hombre se vuelve psicológicamente completo, ya no necesita retener a nadie, ya no necesita convencer a nadie de que se quede. Y paradójicamente, precisamente esa actitud genera una nueva forma de atracción, porque la libertad es magnética. Las personas se sienten naturalmente atraídas por quien no intenta poseerlas, y al mismo tiempo temen perder a quien es verdaderamente libre. Ese es el gran paradojo de las relaciones humanas. Cuanto más intentas retener a alguien, más esa persona se siente asfixiada. Cuanto más libre eres para dejar ir, más el otro siente el deseo de quedarse, no porque tenga miedo de ti, sino porque percibe el valor de tu presencia. Y aquí se revela la verdad más importante de toda esta reflexión. El verdadero poder no consiste en hacer que alguien tenga miedo de perderte. El verdadero poder consiste en convertirte en alguien que realmente puede ser perdido. Un hombre que no permanece donde no hay respeto. Un hombre que no traiciona su esencia por miedo a la soledad. Un hombre que camina con dignidad incluso cuando una relación termina. Cuando te conviertes en ese tipo de hombre, ya no necesitas estrategias, ya no necesitas técnicas, ya no necesitas juegos psicológicos. Tu presencia habla por sí sola. Tu manera de vivir comunica todo lo que alguien necesita saber, y quien tenga la sensibilidad para reconocerlo, lo percibirá de inmediato. No como una amenaza, sino como algo raro, algo que no se encuentra muchas veces en la vida. Y precisamente por eso, algo que nadie quiere perder. Sin embargo, existe un último nivel de comprensión
que transforma completamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque muchos hombres, incluso después de escuchar estos principios, siguen cometiendo un error sutil. Intentan aplicarlos como si fueran una estrategia. Intentan comportarse como el hombre raro sin haberse convertido realmente en él. Intentan imitar la calma, la seguridad, la independencia, pero la intuición humana es mucho más sensible de lo que se cree. Una mujer percibe inmediatamente cuando un comportamiento nace de una transformación real y cuando en cambio es simplemente una actuación. Carl Jung hablaba con frecuencia de la diferencia entre la persona y el verdadero yo. La persona es la máscara social que usamos para ser aceptados. El yo auténtico es lo que emerge cuando dejamos de vivir para complacer a los demás. Muchos hombres intentan volverse más atractivos cambiando únicamente su comportamiento. Pero el comportamiento sin transformación interior es frágil. Tarde o temprano la máscara cae. Tarde o temprano la inseguridad vuelve a aparecer. La verdadera transformación ocurre cuando dejas completamente de construir tu identidad alrededor de la relación. Cuando tu vida se vuelve tan llena de dirección, crecimiento, amistades, desafíos y significado, que la relación deja de ser el centro de tu existencia. En ese punto ya no necesitas crear distancia artificial. La distancia nace naturalmente porque tu vida es rica. No necesitas fingir misterio. El misterio aparece porque tu mente está ocupada con proyectos más grandes. No necesitas demostrar tu valor. Tu forma de vivir lo demuestra continuamente. Cuando un hombre alcanza este nivel de integración, algo cambia en la forma en que es percibido por quienes lo rodean. Ya no es un hombre que busca ser elegido. Es un hombre que elige. Ya no es alguien que espera aprobación. Es alguien que vive de acuerdo con sus propios principios, incluso cuando eso significa perder personas en el camino. Y es aquí donde nace el verdadero respeto. Porque el respeto no nace del miedo, nace de la coherencia. Nace de la capacidad de permanecer fiel a la propia verdad incluso cuando sería más fácil traicionarla para obtener afecto. Cuando una mujer percibe este tipo de coherencia, algo dentro de ella cambia profundamente. No porque le hayas dicho que debería temer perderte, sino porque ahora ve con claridad que realmente podrías irte. No por venganza, no por orgullo, sino porque tu vida no se detiene ante nadie. Y esa conciencia crea una tensión psicológica muy particular. No es una ansiedad destructiva. Es atención, es cuidado, es el deseo de no desperdiciar algo raro. Carl Jung afirmaba que el encuentro entre dos individuos es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si ocurre una reacción, ambas se transforman. Cuando un hombre aparece en el mundo con integridad, dirección e independencia, inevitablemente transforma también la dinámica de las relaciones que vive. Las mujeres que buscan control se alejarán. Las que buscan seguridad superficial se sentirán confundidas. Pero las mujeres que buscan profundidad y autenticidad se sentirán atraídas por esa presencia. No porque sea perfecta, sino porque es real, y es aquí donde muchos hombres finalmente comprenden algo fundamental. El objetivo no es hacer que todas las mujeres teman perderte. El objetivo es convertirte en el tipo de hombre que la mujer correcta no querrá perder. Esa diferencia cambia completamente la forma en que vives las relaciones. Ya no estás intentando manipular la percepción de alguien. Simplemente te estás convirtiendo en una versión más íntegra de ti mismo. Un hombre que camina con dignidad. Un hombre que construye una vida llena de significado. Un hombre que no necesita implorar amor porque su presencia genera respeto de manera natural. Cuando alcanzas este nivel de madurez interior, ocurre algo sorprendente. Dejas de estar obsesionado con la idea de ser deseado. Ya no analizas cada mensaje, cada silencio, cada cambio de tono. Simplemente estás ocupado viviendo tu vida. Y paradójicamente, precisamente esa libertad crea una nueva forma de atracción. Porque la libertad es una de las cualidades más magnéticas que un ser humano puede poseer. Las personas se sienten atraídas por quien no intenta poseerlas, y al mismo tiempo temen perder a quien es verdaderamente libre.
Y este es el punto final de toda esta reflexión. El miedo a perder no nace de las palabras, nace de la presencia, nace de la percepción de que el hombre que está frente a ella no es alguien que permanecerá a cualquier precio. Es alguien que permanece porque elige permanecer, y es precisamente esa elección, renovada día tras día, la que transforma una relación en algo vivo, algo valioso, algo que nadie quiere perder. Y en ese punto todo se reúne en una comprensión muy simple, pero al mismo tiempo profundamente poderosa. Porque cuando un hombre atraviesa realmente este proceso interior, deja de intentar controlar lo que una mujer piensa, siente o decide. Simplemente se convierte en alguien que vive con una presencia tan estable, tan auténtica, que su valor se vuelve evidente sin necesidad de declararlo. Carl Jung explicaba que el verdadero desarrollo psicológico ocurre cuando una persona deja de proyectar hacia el exterior su necesidad de completarse y empieza a integrarla dentro de sí misma. Ese proceso de integración lo cambia todo. Cambia la forma en que caminas, cambia la forma en que hablas, cambia la manera en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Antes quizá tenías miedo de perder, miedo de que una relación terminara, miedo de que alguien dejara de elegirte. Pero cuando un hombre construye su identidad sobre algo más profundo que la simple aprobación emocional, ese miedo empieza a desaparecer poco a poco. No porque deje de valorar las relaciones, sino porque finalmente comprende que su valor no depende de ellas. Y cuando esa seguridad interior se vuelve real, ocurre algo sorprendente en la dinámica de las relaciones. Las personas comienzan a percibirte de otra manera. No porque hayas aprendido una nueva técnica o una frase diferente, sino porque tu energía comunica algo completamente distinto. Comunica estabilidad, comunica dirección, comunica que eres un hombre capaz de amar profundamente sin perderse a sí mismo. Y eso es increíblemente raro. En un mundo donde muchas personas buscan constantemente aprobación, alguien que vive con integridad se vuelve inmediatamente magnético, no porque busque atención, sino porque no la necesita. Y es aquí donde el concepto de pérdida adquiere un significado completamente distinto. Ya no se trata de hacer que alguien tenga miedo, no se trata de generar ansiedad en la mente de una mujer, se trata simplemente de ser alguien que realmente podría ser perdido. Un hombre que no se traiciona a sí mismo para mantener una relación. Un hombre que no renuncia a su verdad por miedo a quedarse solo. Un hombre que camina con dignidad incluso cuando el camino se vuelve difícil. Porque al final, la verdadera fuerza de un hombre no está en cuanto puede retener a alguien a su lado, sino en cuanto es capaz de permanecer fiel a sí mismo mientras ama. Y es precisamente esa fidelidad interior la que transforma una simple relación en algo profundo, algo auténtico, algo que vale la pena cuidar, porque lo que es verdadero no necesita ser forzado, solo necesita ser vivido. Un hombre que no sacrifica su propia dignidad por miedo a quedarse solo. Un hombre que permanece porque así lo desea, pero que también sabe marcharse cuando el respeto desaparece. Cuando una mujer percibe este tipo de libertad interior, algo dentro de ella se mueve profundamente. No porque él haya amenazado con irse, sino porque ahora ve con claridad que su presencia no está asegurada para siempre. Y aquello que no está garantizado se vuelve inmediatamente más valioso. Sin embargo, lo más importante de todo esto no es lo que ocurre en la mente de una mujer. Lo verdaderamente decisivo es lo que empieza a suceder dentro de ti, porque cuando un hombre deja de vivir con el miedo constante de perder, por primera vez empieza a vivir con la libertad de elegir, y esa libertad transforma por completo la manera en que se construyen las relaciones. Ya no existe la necesidad de perseguir, desaparece la urgencia de convencer. Se disuelve esa presión silenciosa de tener que demostrar continuamente el propio valor. En su lugar aparece algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más poderoso: la presencia de dos personas que se encuentran desde un lugar de plenitud. Carl Jung habría dicho que ese es el momento en que dos individuos dejan de buscarse para llenar un vacío y comienzan, en cambio,
a compartir un camino. Y una relación que nace de ese lugar es completamente distinta de aquellas que se sostienen sobre la dependencia emocional. Porque aquí no se trata de retener a alguien a cualquier precio, se trata de elegir cada día permanecer. Y es precisamente esa elección consciente la que da origen a algo raro, algo que crece con el tiempo, algo que no surge del miedo, sino del respeto. Al final, la verdadera transformación no consiste en convertirse en alguien a quien las mujeres teman perder. La verdadera transformación consiste en convertirse en un hombre que ya no tiene miedo de ser perdido, porque cuando alcanzas ese nivel de seguridad interior, dejas de sentir la necesidad de controlar todo. Tu vida sigue avanzando en su propia dirección. Tus proyectos continúan desarrollándose. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Y las personas que decidan caminar a tu lado no lo harán por costumbre ni por comodidad, sino porque reconocen algo poco común en tu presencia, algo que no se encuentra todos los días, algo que vale la pena no dejar escapar. Y es justamente en ese punto donde nace la forma más profunda de atracción, no la que se construye con palabras o estrategias, sino aquella que surge de manera natural cuando un hombre finalmente se convierte en quien realmente es.